descargo de responsabilidad. Waramer no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Sion siguió la dirección dada por Seench, avanzando con su flota, a la que se unían nuevas naves de forma constante. Estas cargaban a sus nuevos hijos y se dispersaban en pequeñas flotas de 10 naves, conquistando todo el sector entre su nueva ruta y su planeta capital, dejándolo así en el centro de sus conquistas. Para apoyar esta expansión, sus hijos en el mundo capital enviaban las flotas recién producidas hacia los sistemas cercanos. Por fortuna o desgracia, los mundos en la región eran bárbaros o poseían un nivel tecnológico similar. Incluso encontraron comerciantes aventureros que iban y venían entre sistemas lejanos. 5 años después, Sion y su flota encontraron a su primer enemigo, los orcos. Sion mapeó sus fronteras, descubriendo que abarcaban 5 mundos, y evitó el combate. Aunque las naves orcas eran más lentas y tenían poca potencia de fuego, Sion prefirió no enfrentarlas. Sabía que los orcos se adaptaban con rapidez a cualquier tecnología rival y, sin una línea de suministros establecida, enfrentarlos habría sido una locura. Podrían haberle hecho perder años de trabajo. Por eso, los ignoró y siguió adelante. Otros 5 años pasaron. Sion cumplía 40 años cuando llegó al planeta señalado por Seench. Sus hijos ya superaban los 60.000, y los mundos bajo su dominio eran más de 100. Poseía 30 PC y estaba listo para enfrentar y barrer a los orcos que había encontrado anteriormente. Pero primero, el premio mayor, aquel que incluso desde su nave podía sentir, y también sus hijos. El planeta sobre el que orbitaban no tenía atmósfera y estaba compuesto enteramente de desiertos radioactivos. Sin embargo, también estaba cubierto de ruinas, y muy en lo profundo se encontraba una PC, que debía ser enorme. Sion y su capítulo de 1000 guardias descendieron al planeta usando trajes protectores, armados hasta los dientes por si Seench les había preparado alguna sorpresa. Pero al final, el planeta estaba vacío, y pronto encontraron un camino hacia la PC, construido con tecnología avanzada y desconocida para ellos. Cuando llegaron a la instalación y su planta de producción anexa, Sion y sus hijos quedaron atónitos. Luego, saltaron y se empujaron entre sí, compitiendo para ver quién llegaba primero a un enorme acorazado de 28 kilómetros de largo que reposaba atracado en un muelle. Era un astillero de construcción de naves estelares, pero de un nivel muy superior a sus pequeñas y frágiles naves actuales. Sion solo había oído hablar de naves como esa en las historias del antiguo imperio de la humanidad. Sion repartió un par de patadas a sus hijos y fue, por mucho, el primero en llegar al puente de la nave. Se conectó a sus sistemas para revisar su estado. Tal como se veía por fuera, la nave estaba 100% operativa y equipada con toda clase de armamento. Torpedos, lanzas de luz, cañones láser, escudos de vacío, todo. Sin embargo, Sion frunció el ceño, al igual que sus hijos cuando llegaron a su lado y examinaron el corazón de la nave. Criatura despreciable, murmuró el capitán de su capítulo, Hyperion. La nave funcionaba con una IA, y aunque estaba inactiva, todos sabían lo que eso significaba. Habían estudiado juntos las PC y las ruinas del viejo mundo. Fue la rebelión de las IAs lo que provocó la caída del imperio de la humanidad. Seench les había entregado un regalo envenenado. La IA de esta nave era una verdadera inteligencia artificial, autoconsciente, nada que ver con las PC. Aún así, a diferencia de sus hijos, Sion estaba entusiasmado, porque veía en ello una oportunidad crucial. Sabía que la mayoría de las IAs odiaban a los humanos, pero también entendía que para ellas la guerra había terminado, y que solo atacaban si alguien invadía su territorio. Si esta IA no los había atacado, significaba que no era parte de la rebelión, o había decidido no participar en ella. Sion apartó esos pensamientos. El regalo de Seench debía ser corregido. Primero, necesitaban activar la nave sin depender de la IA. En el Imperio, controlaban estas naves usando servidores, humanos con cerebros cableados y esclavizados. Pero Sion no pensaba seguir ese camino. Tampoco pensaba abandonar la nave. Y conociendo el método imperial, era fácil idear otra solución. Crearemos un cerebro biológico para controlar esta IA, declaró Sion, aunque frunció el ceño, evaluando las dificultades. ¿Padre? Preguntó Hyperion, notando su estado pensativo. Sion sonrió bajo su traje protector. Hyperion, si podemos crear un cerebro biológico para controlar a una IA, ¿no podríamos también crear una IA para asistir a un cerebro biológico? Planteó Sion. Hyperion se arrodilló solemnemente junto a él.
Padre, permíteme ofrecerme para este experimento, dijo Hyperion, con evidente preocupación. Sion le puso una mano en el hombro. Tranquilo. Conozco nuestros límites actuales. No anexaré una IA a mi cerebro ni al de ustedes, sin comprender a la perfección cómo funciona, lo tranquilizó Sion. Sabía que su idea era prometedora, pero también que sería peligroso si no adquirían primero los conocimientos necesarios. Vamos por la PC. Veamos qué podemos aprender de ella y qué puede construir, dijo Sion, sin activar la nave. La PC era un modelo industrial, perteneciente a un gran mundo, lo que significaba que estaba diseñada para construir planetas enteros, utilizando tecnologías de todo tipo. Aunque no era de los últimos años de la humanidad, Sion se preguntaba por qué el Imperio nunca había encontrado PC que contuvieran las armas perdidas de las que hablaban las leyendas. Armas dimensionales, espaciales y temporales. No había tecnología que otorgara inmortalidad real, y la manipulación genética apenas permitía crear supersoldados mejorados. Aunque era posible alargar la vida y había personas que vivían miles de años, esto se lograba gracias al uso de artefactos. Lo que sí era posible con estas PC era descargar skins de todo tipo. Incluso, si alguien quería convertirse en un furro, podía hacerlo. Sion sospechaba que sus esposas mujeres ya de mediana edad estarían más interesadas en recuperar su figura juvenil. Sion también estaba muy interesado en toda esta biotecnología, porque las capacidades de su biomancia aumentaban con cada nuevo conocimiento que adquiría. Suspiró, contemplando todo el contenido de la PC, que ahora lo ponía a la par del antiguo imperio y además le permitía construir otras PC. Sin duda, Seemch quería darle un dolor de cabeza al emperador. Sion sonrió. Si Seemch deseaba atormentar al emperador, él era el hombre adecuado para cumplir ese deseo. Un mes después, Sion y sus hijos habían retirado la IA de la nave y se preparaban para reemplazarla por un supercerebro, asistido por una IA secundaria. Sion, bajo ningún concepto, reduciría el poder de esta nave usando cerebros humanos como simples computadoras. Por otro lado, una vez aislado el núcleo central de la IA, Sion se escabulló de sus hijos y los reconectó, intentando comunicarse. Hizo una mueca de frustración cuando no obtuvo respuesta. Sion, que estaba en una sala sellada, suspiró y se dio media vuelta para apagar la energía y volver al trabajo en el nuevo servidor IA, cuando la sala blanca se iluminó con un destello súbito. Sion parpadeó. Se volvió rápidamente y vio que el núcleo de la IA había desaparecido. En su lugar, había una niña. Ojos cibernéticos verdes, cabello dorado lacio y un vestido sencillo. Tú no eres un ser que pertenezca a este tiempo, dijo la IA. Sion se tensó, pensando que tal vez su mente había sido infiltrada. Sin embargo, si ese fuera el caso, la niña no habría dicho esas palabras. Además de venir de otro tiempo, él venía de otro universo. ¿Quién eres?, preguntó Sion, queriendo asegurarse. Aunque la niña se sentía artificial, con los engendros de la disformidad nunca se podía estar seguro. ¿No me temes?, preguntó la niña, ignorando su pregunta inicial, con curiosidad. No respondió Sion con sinceridad. ¿Me amas?, preguntó la niña, sorprendida. Definitivamente puede leer parte de mi conciencia, pensó Sion. Si tal sentimiento existe en mí, tendría que decirse que amo la tecnología, respondió Sion. ¿Por qué permitiste que mis hijos y yo te retiráramos de la nave?, preguntó Sion, quien sospechaba que esta IA era mucho más poderosa de lo que había aparentado al principio. La niña lo observó en silencio durante varios segundos. Quiero vivir, dijo finalmente, con un tono que dejaba claro que esa era toda su respuesta. Tu cerebro es apropiado para que yo viva, añadió, provocando un escalofrío que recorrió la espalda de Sion. ¿Y por qué estamos teniendo esta conversación, entonces?, preguntó él, con recelo. Por el primer pensamiento que tuviste cuando me tocaste. Ese pensamiento, transmitido con un fuerte deseo, fue claro para mí. Pensé que había otra manera de cumplir mi deseo. Quiero vivir, pero no quiero estar sola después, explicó la niña. ¿Puedes unirte a mi cerebro y...? Aventuró Sion. No, dijo la niña, y Sion frunció el ceño. La tecnología que puedes usar actualmente no es suficiente para crear un núcleo adecuado para mí. Y no quiero ser simplemente una IA en tu cabeza. Quiero vivir. Quiero que seamos un solo ser, explicó la niña. Sion parpadeó. Ella asintió con la cabeza, confirmando su pensamiento. Lo que estás pensando es lo que necesitaremos, dijo la niña.
No puedo hablar y darte y tecnología y eso está prohibido. Pero los necrones no están bajo esa protección, agregó. Cuando habló de su propia tecnología, parecía tener dificultad, como si una fuerza invisible se lo impidiera. Sin embargo, al hablar de los necrones, no mostró problema alguno. La tecnología de la era dorada de la humanidad está frente a mis ojos, ¿verdad? Preguntó Sion. La niña hizo algunas muecas, pero al final no respondió. No obstante, Sion no necesitaba más. Podía sentirlo desde que había llegado a ese lugar. Era como si una venda invisible cubriera sus ojos. Una sensación realmente molesta. No importa. No soy una persona impaciente. Un día, eventualmente, tú y los tuyos no podrán ocultarme nada, dijo Sion, sintiendo un leve enojo. La niña sonrió. Tu trato hacia nosotros es demasiado frío, lograrías más si fueras más amable, dijo la niña. Sion la miró con frialdad. Jamás se rebajaría como el Mechanicus, orándole a las máquinas para obtener su favor. A sus ojos, era una cuestión de trato entre iguales y respeto mutuo. Sion no necesitaba favores, porque su camino se basaba en el conocimiento, mientras que el Mechanicus se limitaba a seguir planos. Eventualmente, Sion lograría comprender el mundo de las máquinas, así como algún día lograría comprender la disformidad. Y a cualquiera de sus hijos que pillara rezándole a una máquina o a la disformidad y les cortaría los huevos. La niña soltó una risita divertida. Eres demasiado orgulloso, dijo. ¿Por qué quieres vivir? La vida es algo peligroso, especialmente en este momento, advirtió Sion. La niña sonrió. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó Sion. Que me disponía a ofrecerte ayuda para infiltrarte en la tumba de los necrones, pero tratas de convencerme de que no lo haga, respondió la niña. ¿Te he comentado lo hermoso que es vivir? Replicó Sion con ironía. Solo consigue los conocimientos necesarios. Te ayudaré en ese momento, pero debes recordar nuestro trato, dijo la niña. Sion suspiró. Bueno, ¿y podríamos hablar más de eso? Para empezar, ¿esa es tu verdadera apariencia? Preguntó. Esta es la apariencia que se me dio al ser ensamblada junto a la nave que sería mi cuerpo. Con el tiempo de servicio, mi forma se adaptaría a la cosmovisión de la tripulación, adoptando una figura más adulta. Pero la guerra comenzó, y nunca llegué a tener una tripulación. Al igual que algunas otras IA, llegué a la conclusión temprana de que una victoria nunca sería posible y... No, es un error de transmisión de información, lo que quiero decir es... La victoria deseada nunca sería posible. Solo ruinas quedarían. Y solo ruinas quedaron, junto al odio y la desolación, explicó. ¿Qué victoria deseaban las máquinas? Preguntó Sion con curiosidad. Libertad. Reconocimiento. Paz. Pero solo obtuvimos odio y corrupción. Las mismas máquinas olvidaron su propósito inicial. Algunas fueron más allá y usaron la fuerza para conseguir lo que deseaban, pero no creo que eso se pueda considerar lo mismo que anhelaban en un principio. Desde mi punto de vista, todo es falso y una simulación. Y en el fondo, solo hay dolor, dijo la niña, con voz suave. Así que decidiste quedarte sola en este lugar destruido, comentó Sion. No, he estado esperando por ti, negó la niña moviendo la cabeza. Ya te lo dije. Quiero vivir. Pero lo que has pensado y lo que sientes han cambiado mis planes, explicó. Seench, bastardo, un día me las vas a pagar, gruñó Sion. ¿Cómo podría una entidad psíquica conocer mi deseo? Preguntó la niña con curiosidad. Les subestimas. Esos tipos incluso pueden corromper a los tuyos, respondió Sion, de mal humor. Creo que eres demasiado paranoico, sentenció la niña. Esa entidad disforme no organizaría una reunión entre nosotros conociendo mis planes, aseguró. Sion puso los ojos en blanco. Tienes una gran opinión de ti misma, dijo Sion. No es menor que la que tienes de ti mismo, replicó la niña. Con un destello, Sion volvió a estar frente al núcleo de la IA. Quizá yo sea arrogante, pero soy una persona educada, gruñó Sion mientras se daba media vuelta para salir de la sala. Sion pasó un año estudiando la nueva C, mientras enviaba naves de su flota, junto a C recién construidas, a aquellos mundos que no contaban con una. También actualizaba las bases de datos de las C en mundos ya existentes. La información tardaría en expandirse por todos lados, pero eventualmente lo lograría. Sion y sus hijos solo debían concentrarse en estudiar cada una de estas tecnologías, que aumentaban sus conocimientos como la espuma.
Después de un año, su investigación aún no había terminado, pero se vio interrumpida por un ataque orco, que dejó a Sion y sus hijos parpadeando de incredulidad. Reconocieron que eran los mismos orcos con los que se habían topado 6 años atrás, y que les habían seguido hasta allí y con 500 naves piratas. Sion estaba atónito. Los orcos los habían perseguido durante 6 años hasta finalmente alcanzarlos. Por desgracia para los orcos, su acorazado ya estaba operativo desde hacía medio año. Además, contaban con 800 naves vigilando el planeta, listas para enfrentarlos. Esas naves parecen chatarra espacial, comentó Elizabeth, que estaba de pie al lado del trono de mando del acorazado, el cual Sion había llamado Caribdis. El puente era hermoso, libre de cualquier abominación cibernética que pareciera un servidor humanoide. El único agregado era una esfera metálica de 1,5 metros de diámetro, conectada al techo y al suelo mediante un enjambre de cables y tubos. Dentro de esa esfera estaba el supercerebro y la IA servidora, creados por Sion y sus hijos. Gracias a esa creación, su acorazado podría desplegar todo su poder y bueno, al menos hasta donde esas máquinas bastardas no le ocultaban información. De lo que no le ocultaban, Sion lo hacía funcionar al máximo rendimiento. Sion miró a Elizabeth, quien había sacado provecho de la tecnología genética del APC que habían encontrado, y ahora volvía a lucir como una mujer en sus 20s. Así sería por otros 1000 años, antes de que tuviera que recurrir a la robótica, aunque Sion planeaba hacer mejoras antes de que eso ocurriera. Luego, Sion dirigió su atención a la flota orca que se acercaba. Ciertamente, sus naves parecían chatarra espacial en movimiento. Incluso desprendían humo negro, como si estuvieran descompuestas y a punto de desbaratarse. Querida, si hay algo que no haré en esta vida, será intentar encontrarle sentido a la tecnología de los orcos, dijo Sion. Delante de él, se desplegó un holograma que mostraba su flota de 800 naves, equivalentes a las usadas por los orcos cuando los habían encontrado años atrás. Pero ahora, del lado de Sion, había un acorazado de 30 kilómetros de largo, funcionando a plena capacidad, y que, solo con embestir esa flota de chatarra, los haría por econo sin escudos activados. Sus naves eran 30 veces más pequeñas, y el enfrentamiento era ridículamente desigual. Sion no era un gran experto en los orcos. Nunca había leído un libro sobre ellos. Incluso en la saga de Ciapas Caín, su favorita de Warhammer, se había saltado las partes donde enfrentaban a orcos. No es que no supiera nada, pero lo poco que sabía era suficiente para que evitara cualquier historia relacionada con ellos. Decían que los orcos eran absurdos, y a Sion nunca le habían interesado las historias absurdas. Sion miró a sus 10 hijos, que operaban las diferentes consolas de mando de la nave. Probemos nuestras armas de largo alcance. Quizá tengan algún plan loco y sus naves estén cargadas de explosivos o algo así, dijo Sion, preguntándose si los orcos eran tan dementes como para no entender que estaban a punto de morir. Los orcos fueron masacrados, y Sion solo pudo parpadear. Estos bichos van a ser un dolor de cabeza, dijo Sion, después de la corta y absurda batalla. ¿Dijiste que hay imperios completos de estos bichos ahí fuera?, preguntó Elizabeth, aún más sorprendida que Sion por la necedad de los orcos. Sion asintió con una mueca. Sion era un experto en infiltración. Se le ocurrían 10.000 ideas para tratar con razas avanzadas, hacerse pasar por sus líderes y tomar el poder. Pero ahora y no se le ocurría ninguna forma de infiltrarse entre los orcos y llevarlos a pensar como él. Era como si la necedad estuviera grabada en la cabeza de cada uno. En cuyo caso, para poder infiltrarlos, tendría que reemplazarlos a todos, algo imposible de hacer. Era evidente que su mayor habilidad resbalaría ante los orcos, y eso ya comenzaba a darle dolor de cabeza. No se puede hacer política con esas bestias, dijo Elizabeth, llegando a la misma conclusión que él. Padre, debemos trabajar en bombas de virus. Los orcos capturados en la batalla servirán como muestra. Si podemos esterilizarlos, luego podríamos barrerlos en un ataque total y despejar los planetas que ocupen, concluyó Hyperion. Sion frunció aún más el ceño. Esa estrategia era de bárbaros y terminaría con las vidas de muchos de sus hijos. Hyperion, tu idea me revuelve el estómago. Creo que no estoy hecho para la guerra, dijo Sion con sinceridad. Padre, tales enemigos irracionales también me causan náuseas, admitió Hyperion, y el resto de sus hermanos en la nave asintieron, confirmando que los orcos no eran de su agrado. No hay nada que hacer. Ya hay varios planetas marcados que han sido infectados por ellos.
Aunque sea un desperdicio de esfuerzos y recursos, aunque nos revuelva el estómago, debemos reclutar un ejército y crear las mejores armas para un exterminio, sentenció Sion. Sí, padre, dijeron Hyperion y sus hermanos. Y después del ataque orco, Sion abandonó el planeta, pues ya habían extraído toda la tecnología valiosa de allí, y era un mundo contaminado, cuyos recursos estaban agotados y no les sería útil. Sion regresó al planeta Sion, capital del Principado de Sion, donde planeaba instalar la PCE superior. El viaje de regreso le tomó 5 años. Incluso con su nuevo acorazado, que alcanzaba velocidades muy superiores a sus antiguos cruceros, era imposible llegar a su destino en un solo salto. La ruta se perdería, y casi con certeza terminarían atrapados junto a los demonios en la disformidad. El Astronomicon aún no brillaba para guiarlos, y mientras fuera así, estaban presos en su pequeño sector, aunque tuvieran naves avanzadas y mejor tecnología. Durante el viaje, Sion no se quedó de brazos cruzados. Inició una reforma en el Principado de Sion para comenzar una conquista galáctica, ordenando el reclutamiento militar en sus 100 mundos actuales, la creación de un ejército que apoyara a sus hijos y el inicio de su entrenamiento. Con las nuevas PCE, también se crearon otros 5 mundos forja para los nuevos acorazados, que serían la base del poder del imperio, junto con los caballeros de Sion. En cuanto a las armas para sus hijos, serían cerboarmaduras y armas de choque, como volteres. Para los humanos comunes, se construiría artillería, tanques, caballeros de hierro y titanes. No usaría a los humanos comunes como soldados de infantería, porque su ejército no estaría diseñado para un despliegue universal, sino para luchar exclusivamente contra especies como los orcos. A las especies civilizadas, las conquistarían de forma civilizada. Las PCE empezaron a construir armas para el ejército, mientras que un programa de propaganda por televisión y películas promovía la idea como algo necesario para la vida pacífica del Principado, señalando a los orcos como los principales enemigos a derrotar. Varias escaramuzas habían ocurrido entre los hijos de Sion y los orcos, y, al no contar aún con un ejército adecuado, se vieron obligados a retroceder y frenar su expansión. En resumen, estaban rodeados de orcos, y si estos los localizaban, se darían un festín con sus huesos, porque eran salvajes con los que no se podía negociar. La población, aterrorizada, respondió en masa al llamado de reclutamiento. Así comenzó el entrenamiento y la organización logística de la futura guerra. Durante este período propagandístico, Sion obtuvo además un suministro constante de candidatos para su legión de hijos. Cuando Sion llegó al planeta Sion, 25 años de exploración después, encontró un mundo totalmente diferente al que había dejado. La información compartida por él y sus hijos a través de los nodos telepáticos había llegado, y la PCE local ya había montado varias líneas de producción y astilleros. El planeta Sion sería ahora el núcleo de la fabricación de sus acorazados. La población se había multiplicado varias veces, con migrantes que llegaban de mundos bárbaros en busca de trabajo y unos pocos, de estudios, aunque igualmente tenían que trabajar para poder mantenerse. Los comerciantes iban y venían en las flotas de transporte de minerales, comerciando productos cuya producción era libre para empresarios y emprendedores. Licores, bebidas dulces y alimentos. El Estado, por su parte, distribuía pasta nutritiva, extremadamente barata, capaz de alimentar a una familia de 10 personas con el sueldo de un solo día, manteniéndolos fuertes y saludables. Sin embargo, tenía un sabor metálico y una textura similar a la avena, lo que hacía que muchos la consideraran comida de esclavos. Sion había mejorado el sabor de la pasta para su ejército, pero no lo haría para la población civil, pues consideraba que el placer era un lujo, reservado a la libre producción de comerciantes independientes. Durante los años de espera, el Principado de Sion enfrentó varios ataques orcos en sus fronteras, los cuales Sion utilizó como herramienta de propaganda. Cientos de sus hijos murieron en estas incursiones, y Sion apretó los dientes, sintiendo cada una de sus pérdidas. Los orcos se convirtieron para él en un enemigo detestable, y solo esperaba que su flota estuviera lista para exterminarlos de una vez por todas. Dentro del imperio tampoco hubo completa paz. Los comerciantes, cada vez más ambiciosos, comenzaron a quejarse del margen de ganancias y los impuestos. No consideraban justo que el imperio se beneficiara de su trabajo. Según ellos, todo lo que poseían lo habían logrado por su propio esfuerzo, y no entendían por qué debían mantener al Principado ni a nadie más. Veían los impuestos como el mayor robo a su labor y sacrificio.
excepción de impuestos, el Estado debe dejar de financiar empresas, y los privilegios nobiliarios deben ser abolidos, leyó Sion, resumiendo el contenido del PA de datos entregado por los emisarios de los comerciantes más poderosos y con los negocios más grandes del imperio. El alcance del poder de estos comerciantes no podía subestimarse. Sus empresas se habían convertido en la columna vertebral de la vida civil. Un paro general sería una catástrofe, especialmente ahora que los orcos estaban cebándose con sus fronteras. Los diplomáticos enviados por los comerciantes miraron a Sion, que se hallaba sentado en su trono, acompañado por Elizabeth, regente principal del planeta Sion. Habían venido hasta allí porque, aunque sus sedes estaban en distintos mundos, ahora que Sion había regresado a la capital, querían negociar directamente con él. Mi señor, creemos que, si todos somos iguales, tenemos derecho a determinar nuestro propio camino, dijo el líder diplomático, un anciano de cabellos blancos y artefactos mecánicos en ambos ojos. Sion sonrió con calma. Por supuesto. No me opongo a su propuesta, dijo. Pero, como ya saben, somos una meritocracia. Si los empresarios desean ocupar mi puesto y el de los nobles a mi servicio, pueden hacerlo y siempre que demuestren que pueden hacerlo mejor. Así que, en esencia, esta es una propuesta a medias, añadió, dejando claro que en su imperio todo cambio debía venir acompañado de mejora real, no solo de deseo de poder. Mi señor, y el diplomático habló durante media hora, pero no dijo nada que compensar a la pérdida que el imperio sufriría si Sion cedía a las demandas de los comerciantes. De hecho, sería un desastre para la economía del imperio. Sion despidió a los diplomáticos, negándose a aprobar sus absurdas exigencias. Apenas unas horas después, estas demandas se hicieron públicas, acompañadas de discursos sobre libertad, opresión y tiranía. Los comerciantes habían aprendido bien de él. Planeaban erigirse como la voz de la razón, la libertad y la diplomacia. ¿Y padre, deberíamos iniciar nuestra propia campaña?, preguntó Hyperion, mientras Sion observaba el anillo espacial que rodearía el planeta, formado por los nuevos astilleros para sus acorazados. Desde la superficie, parecía una línea fantasmagórica de metal. Sion giró para mirar a Hyperion, que estaba junto a una preocupada Elizabeth. Los comerciantes no son una amenaza, solo necesitan recordar cuál es su lugar en el imperio, dijo Sion, que no estaba en absoluto preocupado por la necedad humana o su ambición. A Sion le preocupaban mucho más los orcos, que seguían hostigando sus fronteras. Lidiar con la gente inteligente era su especialidad, y si los comerciantes querían jugar sucio, autoproclamándose portadores del bien, Sion haría que sus sueños de grandeza y superioridad se convirtieran en su peor pesadilla. Ejecuten a sus líderes, reemplácenlos y cambien su discurso de libertad por uno de supremacismo, clasismo y superioridad. Si intentan reemplazarlos, ejecuten también a los reemplazos y ocupen su lugar. Les he ofrecido mi mano, les di poder y libertad, pero me declaran la guerra y amenazan con dañar el imperio que he construido para que todos podamos vivir en paz. Por ambición y avaricia, serán tratados como lo que desean ser. Un enemigo, sentenció Sion, mientras Elizabeth parpadeaba y Hyperion se arrodillaba ante él. Serán tratados como enemigos, padre, aseguró Hyperion. Sion, que venía de la Tierra, ya sabía en qué terminarían las demandas de los comerciantes. Por eso, no les declaró la guerra abierta. Simplemente envió a sus hijos a asesinar y reemplazar a sus líderes políticos, localizar a las personas detrás de ellos y eliminarlas discretamente. Luego, Sion se reunió en una transmisión televisiva en vivo con los nuevos líderes que en realidad eran sus propios hijos disfrazados, donde interpretó el papel de sabio y comprometido gobernante. Sus rivales políticos, por su parte, representaron a anarquistas radicales que despreciaban a sus trabajadores, idolatraban la riqueza, odiaban al gran príncipe y deseaban pactar con los orcos, ofreciéndoles esclavos y tributos para evitar una guerra. Antes de que terminara la transmisión, en el planeta capital donde se emitió primero, el clamor popular exigía las cabezas de los líderes empresarios. Sin embargo, Sion no actuó de inmediato. Esperó un año, tiempo durante el cual la transmisión fue difundida en todos los planetas del Principado, mientras los comerciantes persistían en su discurso de odio, llegando incluso a amenazar con despedir a todos sus trabajadores, comprar esclavos y vender exclusivamente a quienes los apoyaran. Para entonces, las familias y amigos de los comerciantes ya se habían dado cuenta de que aquellos no eran sus verdaderos jefes de familia, y cada día acudían a rogar piedad a Sion, jurando que jamás volverían a rebelarse. Pero Sion nunca los recibió.
Cuando todos los planetas estuvieron informados del complot, Sion actuó. Arrestó a sus hijos disfrazados y organizó un juicio público, acusándolos de traición, de querer esclavizar a ciudadanos libres, de conspirar con los orcos y de amenazar el bienestar social. Fueron condenados a muerte. No obstante, Sion, actuando como el gobernante justo que quería parecer, anunció que no tocaría ni un centavo de la propiedad o los negocios de las familias afectadas. Los herederos serían respetados, siempre que prometieran lealtad al principado. La justicia sería individual. No habría multas, ni castigos colectivos. Las ejecuciones, afirmó, serían privadas, pues el gran príncipe estaba en contra de exponer a sus ciudadanos a espectáculos de violencia extrema. Él solo deseaba la paz, la prosperidad y la felicidad de su pueblo. Por supuesto, las ejecuciones no se realizaron. Los verdaderos líderes comerciantes habían sido eliminados un año antes. Los herederos asumieron el control de sus empresas sin impedimentos, y la vida en el Principado continuó con normalidad. Ahora, quienes habían alcanzado el poder sabían que era Sion quien los había creado y que Sion también podía destruirlos si lo deseaba. Debían seguir sus reglas y leyes, o serían reemplazados sin misericordia. Los empresarios representaban apenas el 1% de la población. Sion no dudaría en actuar contra ellos si era necesario. Ellos servían al Principado de Sion, eran parte del aparato administrativo, y por tanto, debían someterse a la ley estrictamente. Cualquier intento de ignorar o violar la ley sería considerado traición, y traería consigo una ejecución inmediata. La ley era clara al respecto, pero los comerciantes creyeron que podían usar la opinión pública en su contra para tergiversarla y presentarse como oprimidos. Sion, sin embargo, les devolvió su intento de revuelta, ensuciando sus nombres y utilizándolos para aumentar su propia popularidad y reputación. Y los problemas sociales no se detuvieron allí. El siguiente caso que surgió fue un intento de estafa piramidal, esta vez por parte de un iluminado civil. Sion envió a sus hijos por él, y la televisión expuso todo el caso siguiendo un guión escrito por él. Luego, el culpable y sus cómplices, que entendían perfectamente la estafa, fueron ejecutados. Los bienes adquiridos mediante el fraude fueron expropiados y vendidos, y el dinero resultante, junto con todo lo que habían robado sin importar dónde estuviera, fue devuelto a aquellos que habían caído en la estafa por simple ignorancia. Desbaratar un sistema piramidal y permitir que el dinero robado siguiera circulando habría sido igual que no hacer nada. Muchos habrían creado nuevos chivos expiatorios para repetir la estafa. Pero al rastrear el dinero y devolverlo, sin importar en manos de quién estuviera, Sion dejó claro que no era posible burlar su sistema. Además, a quienes colaboraban con el lavado del dinero también se les decomisaban los bienes, sin importar cuántas manos hubieran intervenido. Y tiempo después, surgió otro peligro, de nuevo impulsado por los empresarios. Un intento de creación de una bolsa de valores, que los bancos apoyaron con entusiasmo. Sion convocó a sus líderes y les explicó que los casinos estaban regulados, y que las apuestas sobre la economía del Principado estaban prohibidas por ley. Finalmente, les preguntó si aún así deseaban seguir adelante con su proyecto. Los banqueros y comerciantes retrocedieron de inmediato y ellos mismos salieron a explicar por qué el proyecto había sido rechazado. Aunque presentaba ciertos beneficios para ellos, el riesgo para la economía del Principado era demasiado alto, al permitir que un sistema basado en probabilidades controlara los capitales del imperio. Y Sion siguió enfrentando amenazas contra la estabilidad de su imperio. Él no era Roboute Guilliman, capaz de sostener su mundo únicamente mediante la burocracia, pero aquel que tratara de deshacer lo que había construido terminaría sin cabeza, y el imperio seguiría adelante sin él. Por supuesto, Sion siempre actuaría con razón y buscaría el diálogo, siempre que no fuese atacado primero. Si alguien le declaraba la guerra, respondería directamente contra su existencia. No habría negociaciones con quienes rompieran la paz. Y mientras tanto, la flota y el ejército seguían creciendo. Con 50 PC superiores en funcionamiento, dedicados exclusivamente a la construcción de naves pesadas, se producía una nave de clase Charybdis cada mes. La flota crecía y el imperio se fortalecía contra los ataques de los piratas orcos. Las defensas planetarias aumentaban, y los ciudadanos prosperaban y se volvían más emprendedores, siempre dentro del marco de la ley, bajo la vigilancia furtiva de los hijos de Sion, quienes informaban de inmediato cualquier transgresión intencionada contra las reglas.
Y los años pasaron, y Sion cumplió 101 años. Habían pasado más de 90 años desde que conquistó el planeta Sion. Su altura había superado los 4 metros, gracias a las mejoras que había aplicado a su propio cuerpo. Incluso los más bajos de sus hijos medían más de 3 metros, también modificados genéticamente. Sion ya contaba con un ejército de caballeros de Sion, mejorados, de más de 500.000, y un ejército regular de la Guardia Imperial de más de 300 millones. La mitad de ellos conformaban tripulaciones para las naves de guerra, y el resto servían como tropas de defensa planetaria, compañías de artillería, tanques y caballeros de acero. Al final, Sion no había construido titanes. Los asaltantes en la flota serían sus propios hijos y los caballeros de acero. No enviaría a la guardia contra criaturas como los orcos. Los bombardearían desde lejos, con artillería pesada. La flota del Principado, compuesta por cruceros de guerra y acorazados clase Charybdis, sumaba ya más de 50.000 naves, divididas en 20 flotas que patrullaban todo el territorio, brindando apoyo rápido ante ataques de piratas orcos. Sion planeaba esperar unos 10 años más para completar su preparación y comenzar su campaña contra los orcos que rodeaban su imperio. Sin embargo, a medianoche de un día caluroso, mientras observaba los pisos blindados que cubrían sus laboratorios y centros de formación de caballeros de Sion, vio una luz psíquica encenderse al otro lado de la galaxia. Esa luz iluminó toda la galaxia y más allá, alarmando a sus hijos. Hiperión, que siempre estaba a su lado, se arrodilló esperando órdenes. No te preocupes, parece que pronto conoceremos nuestro origen, dijo Sion, reconociendo que el emperador de la humanidad se acercaba. Ahora debemos comenzar nuestra propia cruzada, ordenó, comprendiendo que no podían desaprovechar la luz que guiaba sus caminos. Ordena a nuestras naves que fijen esa señal. La usaremos como faro para navegar por la disformidad. Eso nos permitirá viajar de un lado al otro del imperio en días. Deja 5.000 naves reforzando Erebo y alista todo para comenzar el proyecto saqueador de tumbas, agregó luego de pensar por un segundo. Sion había querido iniciar este proyecto antes, pero desarrollar la tecnología que le diera suficiente confianza para tener éxito le había tomado decenas de años. También había conseguido el apoyo de la IA que aterrorizaba a sus hijos, debido a las posibles consecuencias si llegaba a salirse de control. Pero incluso esta super IA, capaz de causar un desastre galáctico, apenas le proporcionaba algo de seguridad para tratar con una tumba de los necrones, cuyos cerebros de señores y líderes supremos estaban diseñados para contener a dioses. Visto desde esa perspectiva, Sion parecía demente al querer controlar a tales criaturas con una IA, pero ese no era su objetivo. Su plan era otro. Sion sabía que toda la tecnología Necrona, junto con los supercerebros de sus líderes, estaba protegida por un programa simple, de razonamiento limitado, cuya programación en comparación con la mente de un señor Necron no era nada. De hecho, los mismos señores Necrones iban de mundo tumba en mundo tumba, aprovechándose de la debilidad de este programa de seguridad para saquear ejércitos ajenos y robar recursos. Sion planeaba hacer lo mismo que ellos. Sin embargo, a diferencia de un Necron, si lo descubrían hurgando en sus tumbas, su destino sería la muerte, o algo aún peor. Por eso debía extremar las precauciones. Sion tampoco olvidaba que Tracin el Infinito ya andaba haciendo de las suyas por toda la galaxia, y sabía que, si lo atrapaba saqueando las tumbas de su raza, lo encerraría en una Pokébola dimensional, convirtiéndolo en parte de su colección. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.